En esta ocasión hablaremos sobre la economía en México. La población de México está compuesta por tres grupos principales: mestizos, indígenas y población de origen europeo. Los mestizos son el grupo mayoritario, ya que constituyen cerca del 80% de la población. El total de la población indígena es cerca del 10%, con más de 50 grupos definidos. México cuenta con una población, según estimaciones para 2010, de 107.026.691 habitantes. La densidad de la población en ese mismo año fue de 52 habitantes por kilómetro cuadrado a nivel nacional, aunque las diferencias son muy notables según los estados y las regiones. Cerca del 74% de los mexicanos vivían en áreas urbanas durante el año 2000. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en la actualidad México cuenta con 126.014.024 habitantes. Comparado con otros países, México ocupa el lugar 11 dentro de las naciones más pobladas del mundo. Durante los últimos 70 años, la población en México ha crecido poco más de 4 veces. En 1950 había 25.8 millones de personas. En 2020 hay 126 millones. De 2010 a 2020, la población incrementó en 14 millones de habitantes. Andrés Manuel López Obrador, también conocido bajo el seudónimo AMLO, es un político, politólogo y escritor mexicano. Es el actual presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018. AMLO forma parte del partido político Morena, conocido también como Movimiento Regeneración Nacional por el nombre de la asociación civil que le dio origen. Fue creado el 2 de octubre del 2011 como un movimiento político y social impulsado por AMLO, como parte de su campaña presidencial en las elecciones federales de 2012. Más tarde, el movimiento se constituyó como una asociación civil el 20 de noviembre del 2012. México está localizado geográficamente en el extremo meridional de América del Norte, en donde forma parte integral de uno de los bloques económicos más importantes del mundo. Adicionalmente, comparte idioma, raíces históricas y cultura con los países latinoamericanos que lo colocan como una puerta de acceso a estas dinámicas regiones del planeta. Las principales actividades económicas en México son el sector automotor. Las grandes tres empresas, General Motors, Ford y Chrysler, han operado en nuestro país desde los años 30. Entre ellas también se encuentra la manufactura de electrónicos, industria de combustibles, agricultura, turismo, minería y la industria aeroespacial. El gasto neto total para 2021 que el Ejecutivo Federal somete a consideración de la Cámara de Diputados asciende a 6.295.7 mil millones de pesos. Del total estimado, 73.4% corresponde a gasto programable y la diferencia, de 26.6%, a erogaciones de naturaleza no programable. Mediante el gasto programable se generan los bienes y servicios públicos que la población demanda. Y para el ejercicio fiscal de 2021, se propone que este rubro sea de 4.618.3 mil millones de pesos, 1.3% mayor en términos reales que el nivel de gasto aprobado en 2020. Este agregado presupuestario comprende los recursos que se propone asignar, entre otros, para atender las necesidades de la población, relacionadas con los servicios de salud, los programas prioritarios y los proyectos de inversión que se identifican como detonantes para el desarrollo integral de la nación. Vale la pena destacar que entre los programas prioritarios destacan los siguientes: pensión para adultos mayores, con 135.1 mil millones de pesos;
becas de nivel medio superior con 33.2 mil millones de pesos, becas de nivel básico con 31.9 mil millones de pesos, Sembrando Vida con 28.9 mil millones de pesos, Jóvenes Construyendo el Futuro con 20.6 mil millones de pesos, Personas con Discapacidad con 15.5 mil millones de pesos, Producción para el Bienestar con 13.5 mil millones de pesos y La Escuela es Nuestra con 12.3 mil millones de pesos. Por su parte, entre los proyectos presupuestarios se encuentran Tren Maya con 36.3 mil millones de pesos, el Aeropuerto General Felipe Ángeles con 21.3 mil millones de pesos, Mantenimiento y Conservación de Carreteras con 8.2 mil millones de pesos y el Tren Interurbano México-Toluca con 7 mil millones de pesos. En cuanto al gasto no programable, se estima que para 2021 ascienda a 1.677.4 mil millones de pesos. Este componente se integra por el costo financiero de la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios establecidos en la LCF y el pago de ADEFAS. El gasto público en México en 2020 disminuyó 19.699 millones, un 6.69% hasta un total de 274.565 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2020 alcanzó el 29.12% del Producto Interno Bruto, una subida de 3.15 puntos respecto a 2019, en el que el gasto público fue de 25.97% del Producto Interno Bruto. La posición de México frente al resto del mundo en 2020, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 16. El porcentaje del Producto Interno Bruto que el gasto supone ha mejorado. México continúa entre los países con un gasto público bajo, en el puesto 111 de 190 países del ranking de gasto público respecto al Producto Interno Bruto, ordenado de menos a más gasto. En 2020, el gasto público per cápita en México fue de 2.149 euros por habitante. En 2019 fue de 2.325 euros. Luego el gasto público por habitante ha descendido en 176 euros. Si miramos 10 años atrás, vemos que entonces el gasto público por persona era de 1.940 euros. En la actualidad, según su gasto público per cápita, México se encuentra en el puesto 83 de los 190 publicados. Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. México, según los últimos datos publicados, dedicó a la educación un 17.94% de su gasto público, a sanidad un 11.05% y a defensa un 2%. Se estima que el costo financiero del gobierno federal, que incluye los requerimientos de los ramos 24 y 34, ascendió en 2020 a 587.2 mil millones de pesos, lo que representa el 2.2% del Producto Interno Bruto. Porcentaje menor en 4.6% en términos reales a lo aprobado en el presupuesto de 2019 y menor en 0.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto respecto a 2019. Para 2020 se solicitan 543.3 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda pública. Esta cifra equivale a 2.1% del Producto Interno Bruto. El servicio de la deuda interna del gobierno federal representa 85.1%, mientras que el 14.9% restante corresponderá al pago de los intereses, comisiones y gastos de la deuda externa. Se estima que el costo de la deuda externa del gobierno federal será de 0.3% del Producto Interno Bruto en 2021. Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas,
contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructuras o prestación de servicios. Los 4 impuestos federales son: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos con base a la respectiva ley que los regula. El impuesto sobre la renta es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Fue introducido en México en 1925 y se rige por la Ley del Impuesto sobre la Renta. El objeto de este impuesto son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. El impuesto de valor agregado es un impuesto general e indirecto que se genera cada vez que se compra algún bien o servicio, con algunas excepciones, y grava todo el valor que se agrega a la mercancía en su proceso de producción. Esto se hace mediante la figura de traslación, por lo cual el sujeto del impuesto no sufre pérdida económica en virtud del impuesto, pues lo que traslada a quien le presta un servicio o le vende un bien. Así, quien carga con el impuesto es el consumidor. El objeto del IVA es gravar los actos o actividades antes señalados, es decir, la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el arrendamiento de bienes y la importación de bienes y servicios. El objeto material es el valor que se va agregando a los bienes o servicios en cada etapa de la cadena productiva. El impuesto especial sobre producción y servicios, como su nombre lo indica, es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios. Estos bienes y servicios, por lo general, causan un perjuicio social o su consumo no es deseado. Además, al igual que el IVA, es un impuesto que puede ser trasladado. Este impuesto entró en vigor en 1980 y se rige por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este impuesto tiene como objeto también gravar los servicios por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de bebidas alcohólicas y cervezas, alcoholes y mieles, tabacos labrados, bebidas energizantes, plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico, así como también los servicios de juego de apuestas y sorteos y los de telecomunicaciones. El impuesto sobre autos nuevos es un impuesto especial al consumo que grava la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional, así como la importación definitiva de automóviles cuyo año modelo corresponde al año modelo en que se efectúa la importación, o a los 10 años modelo inmediatos anteriores. Este impuesto fue introducido en México en 2005 y se regula por la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, cuyo objeto es gravar la enajenación e importación de automóviles nuevos. Dentro de la demanda y oferta de dinero está el poder de compra. El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8% entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, al pasar de 1919.84 a 1827.39. Esta variación anual del ingreso laboral representa una pérdida de 92.46 pesos respecto al primer trimestre del 2020, antes del inicio de la pandemia por COVID-19. Durante el primer trimestre del 2021 se observó un aumento del índice de precios al consumidor respecto al registrado en el periodo del año anterior. La inflación promedio anual se ubicó en 4.0%, 0.6 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del 2020, que fue de 3.4%. Este comportamiento en nivel de precios se podría deber en parte al aumento de las variaciones anuales de los precios en los energéticos que se observaron en marzo de 2021.
en las últimas 2 décadas ha sido la transformación. A partir de la nacionalización bancaria decretada en 1982, la Banca de México pasó de privada a gubernamental, luego de nuevo a privada y recientemente a propiedad mayoritaria extranjera. Para ser materia de cambio en los últimos 23 años, los bancos tuvieron una trayectoria previa, la historia de sus orígenes. La actividad bancaria funcionó en México con sus propios usos y costumbres hasta el 20 de abril de 1884, cuando se decretó un nuevo Código de Comercio, que incluyó por primera vez preceptos aplicables a los bancos. Aunque solo estuvo vigente por 5 años, existe el reconocimiento de que ese marco legal fijó las bases para el sistema bancario mexicano. El valor de tu dinero está relacionado con la cantidad de cosas que puedes comprar con él. Esta cantidad depende del precio de las cosas que piensas adquirir. La cantidad de dinero que se gasta en un país afecta a la inflación. Mucho dinero provoca inflación y poco dinero provoca deflación. Por eso es importante que el Banco de México ponga a circular únicamente la cantidad de dinero que la economía necesita para funcionar. Actualmente el objetivo del Banco de México es que los precios se mantengan en un rango de crecimiento anual del 3%, más o menos punto porcentual de margen. Todos los bancos e instituciones financieras a las que acudimos regularmente tienen una cuenta en Banco de México, a la que recurren para obtener recursos para sus clientes, a una tasa que Banxico determina y que es conocida como tasa de interés de referencia. Esta sirve de guía para que los bancos y otras instituciones financieras fijen las tasas de los productos financieros que ofrecen a la sociedad, como inversiones, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, automotrices al consumo, etc. Para detener el alza en los precios, el Banco de México reduce, de manera indirecta, la cantidad de gasto en la economía aumentando el precio del dinero. Esto lo hace aumentando la tasa de interés de referencia. La tasa de interés es el precio del dinero. Si Banxico la sube, lo encarece. La gente lo piensa 2 veces antes de pedir un préstamo o de endeudarse con una tarjeta de crédito. En cambio, si tiene dinero disponible, prefiere ahorrar y recibir un rendimiento mayor. Así, la sociedad en su conjunto ahorrará más y gastará menos, conduciendo a que los precios bajen. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas en alcanzar el equilibrio entre los programas de gastos e ingresos gubernamentales. Como resultado de esta política fiscal y como resultado deficiente de los sistemas recaudatorios, se ha logrado ampliar la base de contribuyentes. México ha venido aumentando consistentemente su recaudación fiscal y reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros durante los últimos años. En este sentido, se estima un superávit primario del Producto Interno Bruto para el 2021. Como parte de la política fiscal, se han orientado los recursos públicos al logro de resultados, con el objetivo de tener un mayor impacto en el bienestar de la población y hacer uso eficiente del gasto público, a través del manejo responsable y prudente de las finanzas públicas. Asimismo, México tiene una administración sólida y prudente de su deuda pública, basada en la diversificación de riesgos y la sostenibilidad. En porcentaje del Producto Interno Bruto, esta se encuentra en niveles inferiores a los observados en países como Japón, Brasil, Alemania y Estados Unidos. México cuenta con un Banco Central que desde 1994 es autónomo en la definición e implementación de la política monetaria del país. Las decisiones de política monetaria tomadas por el Banco de México, Banxico, están enfocadas en garantizar el poder adquisitivo del peso a partir del control de la inflación y del seguimiento del tipo de cambio. La política monetaria implementada por el Banco de México ha creado condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido, permitiendo alcanzar niveles de inflación estable y significativamente bajos. De acuerdo al INEGI, abril de 2020, la inflación se ubicó en 6.08%. De acuerdo al Banco de México, se prevé que la inflación continúe disminuyendo durante el 2021 para llegar a niveles anuales de 2.7%.
El Tratado de Libre Comercio hace más eficiente al país y eleva el bienestar de los consumidores. El empleo formal en México ha duplicado la tasa de crecimiento de la población y de la población económicamente activa a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es importante preservar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, porque, aunque no sean perfectas, permite una simetría entre los países en acuerdo, evitando consecuencias contra los países más pequeños como México. Algunos confunden el déficit comercial con pérdidas, lo cual es un error. El déficit comercial es el resultado de una insuficiencia en los ahorros domésticos para financiar la inversión. Al importar un producto, estamos importando la capacidad productiva de nuestros socios comerciales. Si Estados Unidos quiere reducir su déficit comercial, tiene que hacer una reforma fiscal que desincentive el consumo e incentive el ahorro y la inversión. En México, en la era del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el empleo ha crecido más rápido que la población, y cada vez hay más empleos formales de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El empleo formal en México ha duplicado la tasa de crecimiento de la población y de la población económicamente activa a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la política salarial, la política de salarios mínimos impulsada por el Gobierno de México está enfocada en la recuperación gradual, responsable y consensuada del poder adquisitivo, tanto por razones de justicia social como por necesidad económica. El salario mínimo perdió 77% de su poder adquisitivo debido a una política de contención que tuvo como consecuencias la precarización del empleo, el empobrecimiento y la desigualdad. Aún con los esfuerzos de mejoría salarial, la merma del poder de compra es de 69%. Con el alza salarial vigente en 2019, se llegó a la línea de pobreza por ingresos individual. Pero en apego a la Constitución, el horizonte para el cierre del sexenio debería ser la línea de pobreza por los ingresos familiares. Los controles de precios se decretan cuando el gobierno considera que el precio del mercado de un bien o servicio es injusto para los compradores o para los vendedores. Los controles de los precios afectan los resultados de los mercados donde se implementan, ya sea que se establezca un precio máximo o un precio mínimo. En cualquiera de los dos casos, el precio controlado será distinto al precio de equilibrio, debido a que estarán impedidas las fuerzas de la oferta y la demanda. La administración de sueldos y salarios se refiere al conjunto de normas y procedimientos que pueden llegar a establecer y mantener las estructuras de los salarios equitativamente con la empresa. Se puede decir que esta administración las empresas la utilizan como estrategia en el área de recursos humanos, ya que permiten el mantenimiento del personal de calidad. También motivar a los empleados con conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades que necesitan para mejorar eficazmente el logro de los objetivos de la empresa. El desempleo ha sido por muchos años uno de los problemas sociales más graves en México. La falta de empleo es una de las causas más importantes de la pobreza. A este fenómeno, junto a las diferencias de México con Estados Unidos, da respuesta al fenómeno migratorio de mano de obra a Estados Unidos, el cual no se considera algo actual. La economía mexicana no ha sido capaz de generar el número total de empleos formales requeridos en ninguno de los últimos 15 años, para no hablar de la llamada década perdida de los años 80. La inflación de la primera quincena de abril en México sorprendió con un alza a tasa quincenal de 0.06% y a tasa anual de 6.05%, siendo esta última la más alta desde diciembre del 2017. ¿Pero qué significa esto y cómo te afecta? El Banco de México, Banjico, es el organismo encargado de mantener el valor de tu dinero, por lo que una de sus prioridades es lograr que la inflación sea baja y estable.
es decir, que el dinero que ganas o tienes te alcance a lo largo del tiempo para pagar los productos o servicios que necesitas. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez, tampoco eso es inflación, según Banxico. De acuerdo con un reporte de Banco Base, el alza de la inflación se explica por presiones inflacionarias mayores a lo esperado en el componente subyacente, es decir, los precios de bienes y servicios, así como por presiones deflacionarias menores a lo esperado en el componente no subyacente, el cual se integra por alimentos sin procesar, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. En crecimiento y desarrollo están las fuentes de crecimiento económico. Para evaluar la efectividad de la política económica de cualquier país o territorio, es importante conocer cómo las fuentes del crecimiento económico inciden en el desempeño macroeconómico. Las principales fuentes de crecimiento económico en México son la actividad entre la oferta y la demanda, donde hemos podido observar que durante la primera década del siglo XXI el crecimiento del Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto per cápita ha sido positivos, pero reducidos. Con la misma importancia analizamos la participación de la industria maquiladora de exportación y de los hidrocarburos, sin restar importancia a las importaciones de bienes intermedios de la maquila, así como el flujo de ingresos provenientes de los hidrocarburos y las remesas de los inmigrantes. Estos ejemplos podemos ver en acción las políticas fiscal y monetaria, donde se debe evaluar el balance de lo que ocurre entre el gasto público, o sea, el consumo y formación de capital público, que contribuye una ayuda para el gasto privado, y los ingresos del sector público. Nuestra relación con Estados Unidos ha cambiado. Durante 1941 y 1980, nuestra economía crecía mucho más que la de Estados Unidos, relación que se ha invertido desde 1981 en adelante. El Producto Interno Bruto de México equivale hoy apenas a 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, muy por debajo de su máximo histórico en 1981, que era del 10.7%. Recuperar posiciones demandará muchas décadas para México. Como se sabe, Estados Unidos es la economía más grande del mundo con un Producto Interno Bruto actual de aproximadamente 21 billones de dólares, mientras que México es ahora la 14ª economía del mundo con un valor estimado de $1 billón. Ha habido cambios significativos en nuestra relación con ese país, especialmente en las recientes 4 décadas. La relación ha cambiado dramáticamente, ya que en las recientes 4 décadas, entre 1980 y este año 2020, nuestra economía apenas está creciendo al 1.9% anual, por debajo del 2.5% de la economía de Estados Unidos. En cada una de las décadas recientes, nuestra economía ha crecido por debajo de la de Estados Unidos, lo cual es una paradoja, ya que en una economía más pequeña usualmente debería crecer a un ritmo más alto que en una economía muy grande, aunque no es una regla. Lo anterior significa que, en las recientes 4 décadas, la economía de Estados Unidos ha corrido más rápidamente que la de México. En 1982 a la fecha, últimos 7 sexenios, nuestra economía ha registrado 8 recesiones en su producto. En 1982, 1983, 1986, 1995, 2001, 2009 y 2020. En promedio, las caídas del Producto Interno Bruto durante estos años de recesión han sido de casi 4%. En cambio, durante este mismo periodo, la economía de Estados Unidos reportó 5 caídas, en 1982, 1991, 2008, 2009 y 2020, con un promedio de menos 1.8% anual. La comparación entre México y Venezuela va más allá de un simple análisis económico. Con el modelo populista en Venezuela por Hugo Chávez, con la desafortunada conducción de su sucesor, la economía de Venezuela ya no solo era de incumbencia de su actual gobernante, sino de toda América, oportunidad que por supuesto México no dejaría pasar. Cuando Venezuela descalifica a México, fuerza una comparación entre los dos países, ya que pone de manifiesto la liga ideológica y política del régimen opresor venezolano con el partido de Andrés Manuel López Obrador. En materia económica no aguanta el más mínimo análisis comparativo.
Aquí la economía crece 2.5%, allá el Producto Interno Bruto cae 7%. Acá tenemos una inflación altísima de 6% y allá tienen nada menos que 700% de inflación. En México hay productos en los anaqueles, en Venezuela no hay ni siquiera lo mínimo indispensable. Si la economía venezolana hubiese mantenido la tasa de crecimiento que tuvo entre 1950 y 1977 de 2.7% interanual, en 2013 el nivel del Producto Interno Bruto Real per cápita hubiese sido de 6.043.110 bolívares de 1997 por habitante, y no los 2.063.776 bolívares de 1997 por habitante que en efecto fueron. Entre 1977 y 2013, el Producto Interno Bruto Real per cápita decreció 8.6%, indicando que la economía se hizo productivamente menos eficiente con el transcurrir del tiempo. Esto es equivalente a un decrecimiento interanual de 0.3% en el Producto Interno Bruto Real per cápita, lo que implica que el Producto Interno Bruto Real creció a una tasa menor que la tasa de crecimiento de la población, 2.2%, lo que implica un decrecimiento del ingreso real de los factores y un aumento de la pobreza. De prolongarse esta dinámica, para el 2020 el Producto Interno Bruto Real per cápita será de 2.027.846 bolívares de 1997 por habitante, es decir, 35.929 bolívares de 1997 por habitante, más bajo que el tenido en el 2013. El desarrollo agrícola e industrial en México. En la actualidad es importantísimo impulsar el sector agropecuario. Por sus efectos económicos y sociales del desarrollo agropecuario, debe constituirse como el factor más importante del desarrollo en nuestro país. Mediante él no solo se conseguirá aumentar la producción de alimentos, sino que además tendrá favorables consecuencias económicas, políticas y sociales. Entre ellas, incrementos en la productividad de la tierra y de la mano de obra, y lo que implica un uso más racional de esos factores y de la infraestructura. La creación de empleo, ya que solo en ese sector es posible aumentar la ocupación con poco capital y reducidas importaciones. En desarrollo industrial, la economía mexicana está por cumplir 30 años de bajo crecimiento en promedio anual. Durante el periodo que va de 1982 a 2010, apenas ha crecido un 2.1%, muy por debajo de lo alcanzado durante la etapa del desarrollo estabilizador o la etapa de crecimiento compartido. A nivel de Producto Interno Bruto per cápita, las cosas están todavía peor, ya que en el mismo lapso se registra un crecimiento de 0.46% medio anual. Asociado con este magro crecimiento económico se encuentra el elevado desempleo y la precarización del empleo. Entre 1982 y 2008 apenas se crearon 354.306 empleos en promedio, y entre 2000 y 2010 el número de empleos precarios se incrementó en más de 6 millones de personas. Existen dos causas posibles de este decepcionante desempeño económico. La primera tiene que ver con la incapacidad de la economía nacional para hacerse de un núcleo endógeno de dinamización tecnológica en el sector manufacturero. La industrialización nunca se completó, lo que generó una deficiencia estructural que impide crecer más allá de ciertos límites. Las manufacturas han reducido su tasa de crecimiento y con ello han mermado la productividad y por ende el crecimiento global. La segunda tiene que ver con las reformas estructurales liberales aplicadas a mediados de los 80. Esto ante el agotamiento del viejo modelo económico basado en el Estado y la industria como motor de crecimiento. Estas reformas representaron un viraje hacia una economía de mercado y una política comercial e industrial pasiva, cuyo objetivo único era la abolición de las distorsiones del mercado que han dañado seriamente la capacidad potencial del crecimiento del país.
La infraestructura no es un fin en sí mismo, más bien es un medio para garantizar la generación de bienes y servicios que promueve el bienestar social, el desarrollo sostenible y la creación de fuentes de empleo. Por todo ello, genera un alto valor agregado que contribuye al desarrollo sostenible de la economía de todo un país. Es el detonador de riqueza nacional por excelencia. Va más allá de grandes obras, pues de lo que se trata esencialmente es de alcanzar una interconectividad y una intermodalidad que permita, en menor tiempo y con menor costo, llevar bienes y servicios a la población. Por esta razón, si un país busca ser competitivo, su infraestructura carretera, aérea, marítima, férrea y de telecomunicaciones deberá orientarse hacia una interconexión que detone una sinergia entre las cadenas de valor. En 2018, nuestro país cayó 5 lugares en el índice de competitividad por calidad de infraestructura 2017-2018 del Foro Económico Mundial, al ocupar la posición 62 de 137 países evaluados. Esta caída se explica, en parte, por la reducción drástica de la participación en el Producto Interno Bruto de la inversión física del sector público programable en el periodo de 2013 y 2017. Toda vez que pasó de 4.1% a 2.6%. Esta reducción colocó el gasto en inversión pública en México en los niveles más bajos de los últimos 70 años. Las principales razones que explican los problemas de infraestructura en México son la ausencia de proyectos estratégicos por falta de una visión de largo plazo, siendo condicionados el desarrollo y la continuidad de una política de infraestructura al periodo del sexenio en turno, y la falta de coordinación eficiente entre los 3 órdenes de gobierno, que se traduce en infraestructura fragmentada, la cual, en ocasiones, no resuelve las necesidades inmediatas de previsión de bienes y servicios para la población. La educación como un derecho del ser humano para desarrollar diversas habilidades en diferentes áreas del conocimiento y creatividad es un proceso de socialización, como el que se da en el aula de clases o en un grupo de trabajo con el que se colabora y se interactúa en la solución de problemas concretos. En el ámbito nacional, regional e internacional, el individuo como elemento importante en la sociedad y la organización, a mayor preparación, mayor contribución, por lo que se considera a la educación como un elemento importante en el desarrollo social y económico de un país, pues en la historia, la riqueza o la pobreza de las naciones depende de la calidad de la educación superior. Sin embargo, para llegar a la educación superior es necesario invertir en la educación primaria para que la población tenga acceso a mejores niveles salariales. En este caso, impactará los ingresos a corto y largo plazo, ya que una población preparada es competitiva. Esto llevará a atraer inversiones en las regiones que cuenten con la mano de obra que las empresas nacionales e internacionales requieren para realizar sus procesos productivos. En México, la inversión en educación los últimos años ha rondado entre 6.5% y el 6.9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el gasto público en educación está por debajo de estas cifras al encontrarse cerca del 5%. Menor que lo recomendado por la UNESCO e incluso por lo establecido en la Ley General de Educación, que es el 8%. Uno de los indicadores a los que más se hace referencia es que dentro de los países pertenecientes a la OCDE, México era el país que mayores recursos destinaba a la educación como proporción del gasto público total, que era del 17.3%. Es importante señalar el tamaño de la población de México, en donde se encuentra que, en términos de gasto por alumno, el presupuesto fue de los más bajos para la educación básica, al ser este nivel educativo con una mayor matrícula de estudiantes. De la inversión total en educación en México, el 56% va para la educación básica, el 12% a la educación media superior, el 0.7% a la educación para adultos y un 23% a la educación superior, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Educación Pública. El problema de la población.
El Producto Interno Bruto per cápita es un muy buen indicador de nivel de vida y en el caso de México, en 2020 fue de 7.379 euros, con el que se sitúa en el puesto 76 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking de Producto Interno Bruto per cápita. A ello se le une el hecho de que el salario medio de los mexicanos es uno de los más bajos del mundo. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los mexicanos se encuentran en el puesto 76. Si la razón para visitar a México son negocios, es útil saber que México se encuentra en el lugar 54 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Poblacionalmente, además, enfrentamos un futuro en el que la presión de una sociedad que gradualmente envejece generará problemas adicionales a los que hoy enfrentamos. Hemos dejado de ser un país de niños y pronto seremos un país de adultos y después de ancianos. El cambio demográfico es inevitable y tiene consecuencias importantísimas para el futuro crecimiento económico. Las sociedades que presentan tasas de envejecimiento aceleradas ven limitada su capacidad de crecimiento y, consecuentemente, de generar bienestar para sus sociedades. De los muchos retos que representa nuestro país, el poblacional y el educativo están intrínsecamente relacionados con el crecimiento económico. México ha venido creciendo de manera mediocre en las últimas décadas, sin alcanzar a derramar beneficios puntuales para la mayoría de la población. Uno de los motores reales del crecimiento es la generación de empleos.